¿Llevan una oración? Hola, buenas Bueno. tardes. Buenas. ¿Comenzamos? Sí, dele nomás. Muy bien, gracias por la oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le damos gracias en esta hora, Dios, que por esta plataforma podemos comunicarnos, saludarnos entre hermanos y conocer, Señor, la condición de salud en que nos encontramos. Gracias, Dios, porque usted ha sido nuestro amparo, nuestro refugio, y en su momento fuiste nuestro sanador. Gracias te damos en esta hora, Dios, esperando de que este servicio tan especial que nos ha enriquecido en tu palabra, que nos hemos recreado, Señor, conociendo un poco más profundo los temas de la Biblia. Gracias, Dios, permita bendecir a mi hermano que ha ideado esto y nos ha enseñado grandemente, hemos salido con grandes bendiciones. Gracias una vez más, Dios, diríjanos, guíanos en todo, pues de tu palabra hemos de aprender una vez más. Bendición ruego sobre cada uno de mis hermanos que se van a conectar y los que lo verán después en horario diferido. Sea tú, oh Dios, guiándonos en todo momento. En el nombre de Jesús, oramos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Antes de pasar a la diapositiva, que me imagino que tengo ya acceso a eso, comentarles que estuve buscando la petición de mi hermana Mónica con respecto al hacer esos programas con viajes virtuales por el templo y eso, que habían varios programas que eran así. Bueno, les comento, Illumina no soporta las resoluciones de los nuevos computadores porque es un programa muy antiguo. No he probado con instalarlo, pero por lo que vi, por lo que estuve leyendo, no había compatibilidad con los nuevos sistemas operativos. Así que se descarta Illumina. Con respecto al GLO, que era una Biblia que le presenté a la iglesia antes de irme a Temuco, esa Biblia la descontinuaron para PC de escritorio, trataron de hacer un programa de pago mensual en plataformas móviles, iOS y Android, y no le resultó y al final GLO desapareció. La única que pille y que queda es la Biblia Logos, que es la más conocida, pero también la más cara. Muy, muy cara. O sea, con solo decirle que tengo que esperar a que el gobierno permita sacar el 30% o 40% de mi AFP, podré comprarlo. No, Qué creo que horror. exageré, pero son $1.400 las que traen los viajes virtuales y $1.400 son como 800 lucas y la verdad yo no tengo 800 lucas para gastar en una enciclopedia. O sea, yo de hecho derrocho en libros virtuales, pero no así. O sea, tampoco tengo el cupo para derrochar así. Pero estuve averiguando y al parecer se puede comprar la versión más básica y a esa versión más básica irla añadiendo videos de a poco. Y esos videos ya valen como $5, $6, o sea, esos programas como virtuales para viajar, y esos 5 o 6 dólares ya no es tan terrible, o sea, estamos hablando de unos 5 lucas, pero igual hay que comprar el programa base que vale como $300, y eso ya es harta plata. Entonces, yo creo que podemos hacerlo, pero déjenme juntar platita, hermana Mónica, de aquí ir comprando de a poquito y una vez que ya tenga alimentada esa biblioteca, hacemos viajes virtuales, porque tiene 17 viajes virtuales, así que yo creo que sería interesante, de verdad que me llamó mucho la atención, así que déjeme juntar platita para comprar el programa, comprar esos viajes y una vez que lo tenga ya listo, coordinamos con nuestro pastor para hacer algo. ¿Ya? Eso, pero que no se diga que no busqué, porque sí busqué. Ya, partimos con la clase de hoy, que pretendo que sea la última. Si hay una diapositiva que va a pasar muy rápido y ahí voy a pedir su opinión al final a ver si la alimentamos un poco más, pero en realidad partió como un miniciclo de 4 estudios y la verdad se fue expandiendo demasiado y ya creo que 11 estudios ya es harto.
No lo digo por mí, yo he entretenido de leer, sin más que todo porque también partimos con 20 hermanos y ahora somos los mismos 5 hermanos de siempre. Veamos, ¿dónde está compartir? ¿Cómo se compartía acá? Compartir pantalla, acá está. ¿Ya dónde está el PowerPoint? Acá está el PowerPoint. Ya, voy a sacar esto. Si no se escucha o si voy muy rápido o si no se entiende algo, usted avíseme. Acuérdese que yo ni le escucho ni le veo, a lo menos que se desmute y me diga va muy rápido. Ya. Ciclo de contexto bíblico, ya estamos en el 11, contexto en el Nuevo Testamento 3. ¿Ya? Vamos a partir con la misma diapositiva de la semana pasada y un poco porque estuve buscando a qué se refería cada uno de los otros 3 puestos. El último creo que el que más claro nos quedó la semana pasada, pero el primero, el anerizo, camellero, colchero, el pastor. Mire, esto también llama mucho la atención porque en uno de los devocionales de John MacArthur, que eso es lo que le estoy enviando a usted, justamente el que va a ser para Navidad, dice que los pastores, a diferencia de lo que nosotros creemos, porque bueno, David era pastor de ovejas, pero en esa época los pastores eran mirados como un oficio despreciado. ¿Por qué? Porque generalmente los pastores no eran dueños de sus rebaños, sino que cuidaban rebaños de otras personas. Entonces, igual que los camelleros, igual que los que cuidaban asnos, que los annerizos son como gente que eh, llevaban mercancías de un lugar a otro y las llevaban, supóngase, como los carteros, por decirlo de alguna forma, igual que los camelleros. Entonces, de repente, supóngase, tenían que llevar, no sé, 5, por decir una imbecilidad, la verdad, ni siquiera sé si se transportaban. 5 vasijas de aceite llegaban con 4, porque ellos se quedaban con 1. Entonces, por eso, este primer grupo, donde salen naririzo, camelleros, los marineros, los cocheros, eran los que llevaban mercancía, algo así como los carteros, los Chile Express de hoy en día, pero que se quedaban con mercancía en algunos casos y por eso eran mirados con lupa, eran como mirados un poco como despreciados porque tendían a ser como manitos largas. Bueno, y lo mismo los pastores. Entonces, ¿y qué llama la atención de esto? ¿A quiénes quienes se le presentaron los ángeles cuando nació el Rey de Reyes? Cuando nació Emanuel. ¿A quién se presentó? Se presentó a los fariseos, se presentó a, a la nobleza, al Sanedrín, no, se presentó a pastores. A ellos se le apareció un coro de ángeles y fueron ellos los que siguieron finalmente la estrella. Entonces, también llama la atención que aún en su nacimiento ya estaba dando luces que iba a ser el ministerio de Jesús, un ministerio dirigido a la equidad. No es solamente un evangelio, en este caso en particular, entiendas así, es un evangelio dirigido a los pobres. ¿Por qué? Porque no había equidad. Pero el evangelio es católico, recuerde, entendiendo el catolicismo en su concepto como universal, el evangelio es universal. Y como tal, tenemos que entender también de que no es lo mismo que dijimos la otra vez, no es que hayan venido Jesús a atacar a una clase particular o a mandar al infierno a una clase particular, sino que vino a atacar la injusticia que se había generado. Ejemplo de ello son Nicodemo y José de Arimatea, porque Jesús jamás le hizo el feo por ser de la clase que eran. Sin duda ellos eran de la nobleza patricia, pero sobresalían en su, quizás por decirlo de alguna forma, capacidad moral del resto. Y el resto fue justamente contra lo que Jesús vino a, entre comillas, lidiar, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper presente, hay que entenderlo súper claro, porque a veces creemos de que Jesús poco más vino a los pobres, no, vino a atacar la injusticia, vino cuando luchó fue contra eso, contra la injusticia que se había generado por parte de la clase alta a través del aprovechamiento de la traducción de la Torá, de una mala traducción de la Torá en el Talmud o en la tradición escrita en la tradición de los ancianos, ¿ya?
Eso como que hay que tener clara esa parte de la película. Bueno, otra vuelta que también le da Joaquín Jeremías, que usted lo va a leer ya en el libro que le voy a pasar hoy día, y que se la puedo contar, era en el 3. ¿Por qué? Porque recordemos que el grupo 3 eran oficios relacionados con la mujer. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre no caía por ser débil, el hombre caía porque la mujer era insinuadora. ¿Y eso en qué se basa? Se basaban los judíos en decir eso. En el relato de Adán y Eva. Fue la mujer que me diste me hizo caer. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, oye, eran mal vistos esos oficios del grupo 3 porque tenían relación con mujeres y había que tener cuidado con las mujeres. O sea, y ahí también lo mismo de Jesús, o sea, Jesús tuvo que haber impactado de tal manera a las mujeres que fueron ellas, cuando todos los hombres arrancaron, fueron ellas las que se quedaron, fueron ellas las que enterraron a su maestro, fueron ellas las que fueron a ver el sepulcro del maestro vacío en primer lugar. O sea, tuvo que haber impactado mucho a las mujeres en contraposición a lo que en esa sociedad se creía en ese tiempo. Bueno, y que lamentablemente hoy en día en mucha sociedad aún se mantiene. De hecho, fíjese, esto es muy al margen y puede ser que si me están grabando, esto me condene a herejía dentro de la iglesia. Pero fíjese que aquí, en este tipo de estudios bíblicos, deberían estar metidos todos los predicadores de la iglesia. Y, y claro, como en todo evento de la iglesia, partimos como caballo de carrera, pero fíjense en quiénes fueron las que se quedaron. A excepción de mi hermano Miguel y quizá mi hermano Luis, que puede estar ahí junto a mi hermana Julia, el resto son todas mujeres. Son todas mujeres, entonces uno se pregunta por qué, si las mujeres son las que tienen el mayor amor por las palabras, por aprender de la palabra, y eso es evidente solo con esto, ¿por qué no pueden predicar? Entonces eso también es para pensar, pues, o sea, yo recuerdo a mi abuelita Teo. Mi abuelita Teo, siempre que yo iba a la universidad, llegaba allá, porque mi viejo me dejaba a las 7:30, tenía que quedarme media hora, y la Teito a las 7:30 ya estaba orando, me iba a la universidad y ella ya estaba leyendo la Biblia. Seguramente ella tenía una interpretación de la Biblia quizás no tan ilustrada como muchos teólogos, pero sin duda ella encontraba y le sacaba el juguito, esa esencia a la palabra cada vez que la leía. Y eso no puede haber duda de ello si se levantaba a las 7 de la mañana a buscar de Dios y buscar de su palabra. Entonces, que el Señor bendiga a las mujeres y los bendiga a cada uno de los que están acá presentes. Porque esto no es un sacrificio, no es solo un sacrificio hacer la diapositiva, es un sacrificio estar acá, lidiar con mi tono de voz tan ridículo y aprender. Quizás quebrar muchos esquemas de lo que hemos tenido en nuestra mente durante muchos años, quebrar esquemas para poder darle paso a este tipo de información. Así que el Señor nos ayude y nos siga enseñando cada día. Ya, dejo de divagar porque soy muy bueno para divagar. Entre los oficios despreciados, aparte de todos estos que conversamos, que estaban escritos en los escritos talmúdicos de la época, también encontramos a los esclavos judíos. ¿Qué dice Joaquín Jeremías? Entre la gente socialmente oprimidas hay que contar en primer término a los esclavos judíos. Ojo con esto, esclavos judíos, no eran esclavos paganos, judíos. En la época neotestamentaria habían palestinas esclavos judíos, no mayoritariamente, pero sí habían. Y su situación estaba regulada de acuerdo con las prescripciones humanitarias del Antiguo Testamento. Ahora, como un judío, siendo que tenía todo el derecho de no ser esclavo dentro de su pueblo, podía transformarse en uno. Habían tres formas. Primero, porque podía caer en esclavitud ex furto, es decir, que cuando se trataba del caso en que un ladrón no estaba en condiciones de restituir el equivalente del robo, él pasaba a transformarse en esclavo de la persona a la que le había robado si es que no le podía devolver la plata. La segunda forma es, un esclavo podía convertirse en esclavo ex consensu. ¿Cuándo era esto? Cuando se vendía el mismo voluntariamente, escritas las escrituras, Levítico,
Y sin embargo, solo los israelitas adultos y únicamente en casos de extrema pobreza tenían derecho a venderse a sí mismos. A las mujeres israelitas les estaba prohibido. Era posible la venta a no judíos, pero eso imponía a los parientes el deber de rescate. La mayoría de las veces se trataba de un gesto desesperado de un hombre endeudado que había perdido toda esperanza. Y había una tercera forma, dice, también se podían vender a las niñas israelitas, pero únicamente a las menores y hasta la edad de 12 años. En virtud de Éxodo 21:7, la patria potestad concedía al padre el derecho de vender a sus hijas menores a otro judío. En la práctica, la venta de una hija menor significaba la mayoría de las veces que estaba destinada a convertirse más tarde en mujer del comprador o del hijo de este. ¿Ya? Recordemos que en algún momento cuando hablamos justamente de los niños, nos dimos cuenta que los niños no tenían, es que los podríamos hablar de nuevo, pero eso es una de las cosas que quiero conversar con usted al final. Los niños, bueno, no tenían absolutamente ni un derecho. Y no solamente los niños, sino en mayor medida las niñas. Porque los niños, si bien no tenían derecho absolutamente a nada, porque eran niños, las niñas no solamente no tenían derecho a nada, sino que eran un simple objeto. O sea, simplemente si al padre se le daba la gana de venderla, podía venderla y estaba en todo el derecho de hacerla. Porque los niños no tenían valor dentro de la sociedad judía. Eso lo dice Joaquín Jeremías. Y es claro dentro de los escritos talmúdicos. Y por eso, cuando nosotros vemos a Jesús diciendo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. O cuando dicen, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Y dice, y pone como ejemplo a un niño. Entonces, fíjese la potencia del mensaje, porque cuando nosotros, claro, decimos, si no fueres como niño, no entrarás al reino de los cielos, y tomamos la interpretación litúrgica de que, claro, hay que ser como niños porque no se sueltan de la mano el papá, que es correcta, sí está totalmente bien. Y la hemos escuchado durante años, esa interpretación, y es linda escucharla, si está bien, si es correcto. Pero ahora pongámonos los zapatos de los fariseos, cuando dicen que ellos entendiendo que los niños no tienen valor, que los niños no son nada, y las niñas peor aún, porque las niñas son un simple objeto dentro de la familia judía, de repente aparece un hombre y dice que si no fueres como estos niños, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, potente el mensaje, es fuerte el mensaje para los fariseos, y eso obviamente les chocaba dentro de sus interpretaciones que habían hecho desde el exilio babilónico. Entonces, algo así que venían ellos discutiendo durante tantos años, que de repente llega un hombre y les diga, si no fueres como niño no entras en el reino, obviamente iba a chocar al Sanedrín, era lógico. Y por eso su muerte, por eso buscaban la muerte de Jesús. El estado de esclavitud con un dueño judío duraba 6 años completos y nada más, a menos que el esclavo varón, las mujeres esclavas no tenían este derecho, fíjese aquí otra diferencia entre mujeres y hombres, renunciase libremente a su liberación y transformase su servicio de 6 años en servicio perpetuo, que no terminaba más que con la muerte de su propietario. Acuérdese cuando hablamos de los años de jubileo y el año sabático. Esto es todo basado en la Torá. En lo concerniente a la situación jurídica del esclavo judío, hay que decir que el servicio de esclavo no era considerado como deshonroso. Fíjese en esto, que es muy interesante. ¿Por qué? El dueño debía evitar al esclavo judío, al esclavo, deshonrosos trabajos de esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo judío jurídicamente, igual que el hijo mayor de la familia, tenía derecho al mismo trato que su dueño. Buenos alimentos, buen vestido, buen lecho en la mesa y para la noche. ¿Por qué? Si era esclavo. Porque no solo era esclavo, era judío. Y aquí vamos a entrar en un tema súper importante. Fíjese que habían esclavos que, como dijimos en el párrafo anterior, después de 6 años eran liberados, a menos que el esclavo renunciase a su derecho de liberación y se transformase en un servicio perpetuo como esclavo de su dueño. ¿Qué esclavo querría
si usted fuera esclavo y le digo, oiga, pero esto dura 6 años más lo dejo libre, ¿quién querría en su sano juicio seguir siendo esclavo el resto de su vida? Bueno, un esclavo que es bien tratado. ¿Y qué esclavos son estos? Son los esclavos judíos, que tenían buenos alimentos, buen vestido, un buen lecho para dormir en la mesa y en la noche. ¿Por qué? No por su situación de esclavo, sino por su situación racial. Eran judíos. Y es aquí donde entramos a un tema que no podemos pasar de alto, que son los israelitas de origen puro. Permítame tomar un poquito de agua. Estaba un poquito seco, disculpe. La constatación del origen puro de una familia mediante tradiciones y notas genealógicas no solo tenía valor teórico, esa constatación aseguraba a la familia en cuestión los derechos cívicos que poseían los israelitas de pleno derecho. Recuerde que los israelitas, y lo hemos conversado harto, viven de las tradiciones, viven de los libros, viven de los escritos. Y para ellos tener notas de sus árboles genealógicos y así como respaldo de su condición judía pura, les daba derechos. El privilegio principal se manifestaba en la designación de los israelitas legítimos como los que se pueden casar con sacerdotes. Solo las madres israelitas de origen puro podían dar a luz a hijos dignos de realizar el servicio del altar en Jerusalén. De nuevo vemos el íntimo lazo existente entre la estratificación social y la religión. Solo formaban parte del verdadero Israel las familias que conservaban la pureza de origen del pueblo, querido por Dios, tal como lo había establecido Esdras en su reforma. Todas las dignidades, todos los puestos de confianza y todos los puestos públicos importantes estaban reservados a los israelitas de pleno derecho, es decir, a los de origen puro. La prueba de la pureza de origen era exigida para llegar a ser miembro de los tribunales supremos o el Sanedrín, o uno de los 23 de los tribunales de 23 miembros, los cuales según la Misná tenían el derecho a dictar sentencias capitales. Por eso es tan importante cuando Pablo enseña que nosotros somos una especie de injerto dentro de Israel. No tanto para nosotros porque nosotros lo extendemos de una forma externa. Imagínese para un judío, convertido al cristianismo, pero judío al fin y al cabo, decirle de que ahora el pueblo de Dios estaba formado no solamente por judíos, sino también por paganos que abrazan el cristianismo. De alguna manera esto tuvo que haber pegado fuerte y lo más probable es que por eso lo enseñó. Porque para los judíos de origen puro no era fácil asimilar esto. Que ahora el pueblo de Dios no era solamente los judíos, sino que todo aquel que abrazaba la fe en Jesucristo era parte del pueblo, pasaba a ser pueblo escogido de Dios. ¿Cómo se podía perder los derechos de un judío puro? ¿Se acuerda que lo conversamos la semana pasada? ¿Quiénes perdían estos derechos? Por ejemplo, los publicanos y los cobradores de impuestos, y en general todos los que estaban en el cuadrante 4 de los oficios despreciados. Eran tan despreciadas esa gente que perdían absolutamente todos sus derechos cívicos y propios de su pureza por el solo hecho de haber oficiado en esos oficios. Y eso hace aún más potente el hecho de que Jesús haya llamado a un recaudador de impuestos como un íntimo suyo. Por eso la importancia de Mateo. Ahora, obviamente encontramos israelitas puros, y así como encontramos israelitas puros, encontramos israelitas impuros. ¿Cierto? Obvio. Ahora, ¿quiénes son los israelitas manchados
según los escritos talmúdicos de la época, Joaquín Jeremías lo diferencia entre dos: israelitas ilegítimos que estaban marcados por una mancha leve, o sea que eran ilegítimos, pero pucha, eran ilegítimos, pero ya bueno, los pasamos. Y habían israelitas marcados con una mancha grave, eso ya eran como, oye, ya, eso ya son los últimos de manchado, así de sucio. Bueno, dentro de los de mancha leve, describe a, no me acuerdo si dos o tres grupos. El primero son los descendientes ilegítimos de los sacerdotes. Entre estos israelitas marcados con una mancha leve se encontraban en primer término los profanos, es decir, los hijos ilegítimos de sacerdotes. Se trata de hijos nacidos del matrimonio de un sacerdote con una mujer que no es de la misma condición de pureza o que él no pueda desposar por otras razones. ¿Ya? Ahora, también encontramos los prosélitos. Acuérdense que nosotros hace unos estudios hablamos de quiénes son los prosélitos. Los prosélitos también formaban parte del grupo de israelitas señalados con una leve mancha. Eran mucho más numerosos que los halalim, que no sé quiénes son, si más no me equivoco, son los del grupo anterior, y se trata de prosélitos de pleno derecho, de prosélitos de la justicia, es decir, de paganos convertidos al judaísmo, gente no judía convertida al judaísmo, que se sometían a la circuncisión, al baño y a la ofrenda de sacrificio. Y aquí hay que distinguir a los prosélitos de los temerosos de Dios. Los prosélitos abrazan la fe y someten su cuerpo y su mente a todas las prescripciones del Antiguo Testamento para convertirse al judaísmo sin ser judíos. Pero también están los que son temerosos de Dios, quienes aceptan la profesión de la fe monoteísta, el judaísmo, y la observancia de una parte de las leyes ceremoniales, y sin embargo ellos no hacen no todas las prescripciones. Por ejemplo, podían creer en el judaísmo, guardar ciertas ceremonias del judaísmo, pero por ejemplo no se circuncidaban o no participaban en la ofrenda del sacrificio. Entonces eran como esos que dicen ser cristianos pero no van a la iglesia, una cosa así, para que se entienda. Legalmente eran considerados aún como paganos, esta gente temerosa de Dios, pero que no practicaba la fe judía en su plenitud, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta los prosélitos? Porque nosotros, la verdad, no los pescamos mucho, pero cuando Jesús, que Mateo, bueno, esto fue hace ya como 5 estudios bíblicos, no menos, 4 o 5, en que hablamos de la vez en que Jesús habló contra los fariseos y hay fariseos, hay escribas. En Mateo hay un pasaje que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta, pero vamos a tratar de analizar estos dos versículos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Sí? Como porque recorréis todas las calles en su punto de predicación para convertir a la gente. Y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Qué dicen versículos anteriores de este mismo capítulo? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, refiriéndose a los fariseos y escribas, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto muy relacionado a lo que más adelante hace la acusación contra los fariseos por hacer a los prosélitos, pero en realidad los prosélitos lo tenían como los tienen como israelitas ilegítimos, aunque sea con una mancha leve, los hacían, les hacían llevar cargas muy pesadas en cuanto a doctrina, ¿ya? Es como aprovecharse de su condición no judía, de que querían ser judíos, pero en realidad no eran judíos. Y de eso hay mucho hoy en día también, po. Gente que se aprovecha de la fe ciega de las personas con tal de poder acercarse a Dios por muchas razones. Nosotros universalmente sabemos que dentro de la iglesia evangélica se da mucho el hecho de que es por dinero, por ejemplo. Hay otra iglesia que simplemente por estatus, por decir, oye, en mi iglesia hay más gente que en la tuya, pero
Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué queremos que la gente se convierta? Porque si vamos a hacer que la gente se convierta simplemente para aumentar el número, pero no nos vamos a preocupar de ello para hacer un discípulo efectivo, bueno, entonces ¿para qué vamos a ser proselitistas? Entonces que el Señor nos ayude. Porque es así como a nosotros cuando nos convertimos, nos gustaron que nos llevaban de la mano y nos explicaran las cosas, bueno, tiene que llegar algún momento que cuando lleguen las personas a la iglesia, porque tienen que llegar los vecinos, cuando empiecen a llegar vecinos, cuando empiecen a llegar nuestras familias que no conocen a Dios, bueno, ¿para qué queremos que se conviertan? ¿Para que salven sus almas? Sí, de todas maneras, obviamente. Pero aún le queda un camino terrenal muy largo por recorrer. ¿Cómo les ayudamos nosotros a recorrer ese camino? Y ahí que el Señor nos haga sabios. Y finalmente encontramos a los esclavos paganos emancipados. Esclavos paganos. Esclavos no judíos, pero emancipados. Los esclavos obtenían la libertad conforme a normas precedentes del derecho romano. Los libertos constituían el tercer grupo de población que formaba parte de Israel, marcados por una mancha leve. Se trata de paganos y paganas de nacimiento que, convertidos en esclavos al servicio de un judío, se habían sometido al pasar a propiedad del amo judío, a la circuncisión y al baño de esclavos, siendo libertados más tarde. Eran esclavos, eran paganos, pero el dueño que tenían los sometía a los rituales. Era como que por decirlo de alguna forma, no sé si sea correcto, pero más o menos debe ser así, que el dueño del esclavo, que no era judío, si era un esclavo pagano, lo convertía en prosélito. Entonces debe ser algo así como un esclavo pagano prosélito. No sé si se entiende. ¿Por qué? Y se trata de paganos que, convertidos en esclavos al servicio de un judío, se habían sometido al pasar a propiedad del amo judío, a la circuncisión y al baño. Sin embargo, aquí, ¿por qué no estoy seguro si sean prosélitos? Porque no necesariamente habla acá de que abracen la fe judía, sino que simplemente los somete a la circuncisión y al baño. No dice que finalmente se conviertan al judaísmo, pero sí se someten a ciertos rituales del judaísmo. La emancipación podía obtenerse de las siguientes maneras: por libre decisión del propietario, del cual tenía la posibilidad de manifestarse bajo la forma de tácito reconocimiento, bueno, ahí te lo lee; por rescate, mediante otras personas que alguien pagara el rescate por ese esclavo pagano. Existía la emancipación forzosa por decisión del tribunal, cuando un dueño del esclavo, en presencia de testigo, mutilaba un ojo o un diente del esclavo, o le mutilaba en una de las 24 extremidades de los miembros. No me pregunte cuáles son las 24 extremidades, porque yo hasta donde sabía teníamos 4. La emancipación podía también obtenerse por semiliberación, pero en este caso el esclavo debía firmar un documento obligándose a pagar la mitad de su valor. El esclavo obtenía la libertad por la muerte de su dueño, en el caso de que éste fuese un prosélito que no dejaba como heredero hijo concebido después de la conversión. Y finalmente, un esclavo que aún no se había convertido plenamente en propiedad del dueño, que tenía lugar con el baño para hacerse esclavo, podía procurarse él mismo la libertad tomando un baño para hacerse libre. Esto ya no, la verdad no me queda a mí tan explícitamente claro, pero ahí está escrito, como una de las formas que también podían emanciparse los esclavos paganos y pasaban a ser israelitas con una leve mancha, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí encontramos a quienes: a los descendientes legítimos de sacerdotes, a los prosélitos y a los esclavos paganos emancipados. Ahora bien, tenemos a los israelitas ilegítimos, israelitas marcados con una mancha grave. ¿A quiénes encontramos aquí? A los bastardos. Se trata en primer término, bastardos, a todos los descendientes de una unión prohibida por las Escrituras. Entonces, declara bastardo a todos los descendientes de una unión prohibida en la Torá: incesto, adulterio, y excluye solamente a los descendientes de la unión entre el sumo sacerdote y una viuda en Levítico 21:14. La segunda opinión que hay respecto a quiénes son los bastardos, pero que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer, parte de la observación de que en la Torá las uniones prohibidas son amenazadas bien con la pena de exterminación o bien con la pena de muerte. Y la tercera opinión sobre el sentido de bastardo considera solo como bastardo a los hijos nacidos de una unión amenazada en la Torá con una pena de muerte legal, que en el fondo todos hablan de lo mismo: son hijos de
del pecado. Eso. Y aquí también encontramos esclavos del templo, hijos del padre desconocido, niños expósitos y eunucos. Los esclavos del templo formaban también parte del grupo de israelitas marcados con una grave mancha en su origen. Cuenta que Josué constituyó a los gabaonitas como leñadores y aguadores al servicio del santuario. Ahora bien, puesto que en los libros post-exílicos del Antiguo Testamento son mencionados en varias ocasiones los esclavos de los levitas, Netinim, se concluyó de ahí que los esclavos del templo eran descendientes de gabaonitas. Por ende, no tenían por dónde ser considerados israelitas de ninguna manera. Sobre los sin padre o niños cuyos padres son desconocidos y los niños expósitos no poseemos muchas indicaciones concretas dignas de ser mencionadas. Estos no podían casarse con israelitas de origen puro ni con hijos ilegítimos de sacerdotes, o sea, no les alcanzaba ni siquiera para casarse con otras personas de mancha leve, ya que su padre o sus padres eran desconocidos. En efecto, eran sospechosos de ser bastardos. Como no sabían quién eran sus padres, bueno, lo más seguro es que nacieron de una unión prohibida. Por lo tanto, si no tenía padres conocidos, bueno, estos niños eran considerados simplemente bastardos. Y fíjese que no es como nosotros que decimos, oye, si tú te esfuerzas, tú puedes llegar a ser más, y de repente decimos, oye, pensar que esta persona vivía aquí en una población y ahora tiene la media casa, y uno dice, oye, si te esfuerzas y tienes, entre comillas, suerte en la vida, puedes salir de acá. Bueno, aquí esta gente no tenía absolutamente ninguna posibilidad de poder salir, porque no tenían ningún derecho, no tenían absolutamente ninguna posibilidad de poder juntarse en matrimonio ni siquiera con personas de mancha leve, o sea, prácticamente tenían que vivir entre ellos. Y dentro de este grupo también encontramos a los eunucos, lo que le va a dar otra mirada. ¿Se acuerda cuando hablamos del etíope eunuco y dijimos la importancia de que fuera etíope, siéndose descendiente de la tribu de Cam, de la maldición de Cam, y de repente, oye, ahora es abrazado por la fe de Jesucristo? Bueno, ese etíope no era solamente etíope, sino que era un etíope eunuco. Y para los judíos, un eunuco era, bueno, siendo eunuco judío, en este caso el eunuco etíope corre por otro carril, pero podemos entender que los eunucos dentro de las sociedades de la época eran todos considerados de la misma manera. Por ende, tampoco los eunucos, según Deuteronomio 23:2, podían ser admitidos en la comunidad de Israel. Lo que quería decir que el matrimonio con un israelita legítimo les estaba prohibido. ¿Ve? O sea, entre ellos no había ninguna forma de que pudieran salir de su hoyo, por decirlo de alguna forma. La explicación rabínica, sin embargo, limitaba esta prohibición a los que habían sido castrados por los hombres. Tampoco podían ser miembros del Sanedrín ni del tribunal en lo criminal. Leamos esto que está en cursiva. En resumen, hay que decir que los israelitas afectados de una mancha grave en su origen comprendían a los bastardos y a los eunucos. La legislación rabínica velaba enérgicamente por mantener a la comunidad, especialmente al clero, al abrigo de estos elementos, imponiéndoles la marca de una casta privada de derechos. Esta diapositiva, la verdad, es muy corta y habría que trabajarla más. Después vamos a conversar de ello. Entre los pobres tenemos que distinguir entre aquellos que ganaban su sustento con el trabajo y los que vivían en parte o totalmente de las ayudas recibidas. Esta diapositiva de pobres y marginados. No necesariamente eran todos pobres o necesariamente eran marginados. O sea, podía ser pobre y no marginado, o marginado pero no pobre. O podía ser las dos cosas. Entonces, aquí encontramos en especial a quienes, a los esclavos paganos. No solamente los esclavos paganos no tenían ni un derecho porque no eran israelitas, sino que hay otro dato que Joaquín Jeremías recoge y que muchos libros
dicen de que en el judaísmo de la época no había muchos esclavos paganos, pero en los escritos talmúdicos que él recoge, se da cuenta de que efectivamente en la época de Jesús la cantidad de esclavos que había en la época era inmensa. Hay que pensar solo en el siguiente dato. La mayoría de los miembros del servicio de la corte, ¿se acuerda cuando hablamos que eran 500 de una, 1500 de otra y todo eso? Bueno, eran esclavos paganos. No solamente eran esclavos judíos los que habían en la época, de hecho los menos que habían eran judíos, la mayoría eran paganos. Y pensemos, por ejemplo, también cuando hablaban de la clase alta y hablamos del Sanedrín. El Sanedrín tenía un servicio, los miembros del Sanedrín, especialmente los sumos sacerdotes, tenían una fuerte cantidad de servicio en su casa. No tenían simplemente una nana que le ayudara ahí a cuidar a los hijos del sumo sacerdote, no, tenían un servicio en la casa. ¿Y quiénes componían este servicio? Esclavos paganos. Había muchos esclavos paganos en la época. Y estos eran mal pagados y eran marginados porque no tenían absolutamente ningún derecho. Los jornaleros, no necesariamente marginados, pero sí efectivamente pobres, porque no solamente recibían el denario, que era el sueldo del día, sino que tenían lo que habíamos conversado la semana pasada o antepasada, si no me equivoco, pasada, una fuerte carga tributaria, impuesta no solamente por los impuestos que debían irse finalmente a Roma, sino también por los impuestos que debía financiar a la corte, que tenía unos lujos exuberantes, y no solamente eso, sino que también subvencionar el sueldo de los cobradores de impuestos. Entonces los jornaleros fácilmente los encontramos dentro de los pobres, porque a pesar de que ganaban dinero, tenían una gran carga tributaria. Ahora, hay unos que no tampoco son marginados, pero sí pueden ser considerados como pobres, que son los estratos de población que viven de las ayudas recibidas. Y este sí habría que tratarlo en algún estudio bíblico quizás. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que nosotros vemos hoy día en nuestra sociedad, que vemos a una persona en la calle y decimos, oye, este que está pidiendo limosna, eh, debe ser pobre, casi como que lo miramos en menos. Bueno, en la época judía, eh, pedir limosnas no era mal visto. De hecho, muchos escribas vivían de ello. Fíjese que cuando Jesús manda a sus discípulos a misionar, les dice que no tiene que cobrar por ello, haciendo alusión a los escribas. Eso también deberíamos estudiarlo quizá un poquito más. Pero efectivamente, los escribas vivían de las limosnas y el pueblo no lo veía mal. De hecho, no solamente no lo veía mal, sino que sentían prácticamente la obligación legal de tener que socorrer las necesidades de los escribas. Y por eso Jesús ataca cuando dice que devoran las casas de las viudas. Bueno, en este grupo obviamente también encontramos a las mujeres. Claramente aquí no todas son marginadas, no todas son pobres, pero sí claramente estaban en una posición social bastante desigual con respecto a los hombres. Eso ya lo hemos tratado bastante. Y Joaquín Jeremías tiene un capítulo exclusivamente dedicado a la posición social de las mujeres. Así que usted que va a tener el libro en su poder, yo sé que un poco cabezón el libro, tiene demasiada información, pero trate de darle una vuelta, especialmente a los párrafos que se logran entender y irlo anotando. Se va a dar cuenta que bien las mujeres no siempre estaban en posiciones muy desfavorables, pero siempre que había una comparación entre hombre y mujer, claramente la mujer tenía todas las desventajas del mundo. Si había un niño y una niña, era peor ser niña. Si había que ir al templo, bueno, los israelitas podían entrar, la mujer tenía que quedarse en su patio. Si había que ir a la sinagoga, bueno, las mujeres se quedaran separadas de los hombres porque no. O sea, y además, cualquier oficio que tiene que ver con la mujer era mirado como con reojo, porque al final la mujer fue la que hizo caer al hombre. Y esa era la concepción, la que yo logro instruir, que era la concepción a partir del cuadro de marginados, que diga de los oficios despreciados. Entonces, viendo ese cuadro de oficios despreciados, que oye, era despreciado tener un oficio que tuviera que ver con la mujer, porque la mujer era causa de,
Oye, entonces, esa era la razón, po. Por lo menos la razón más fuerte que yo logro descifrar de lo escrito de Joaquín Jeremías. Posterior al capítulo de mujeres tiene un capítulo de samaritanos. Los samaritanos obviamente no son israelitas de origen puro, todo lo contrario. De hecho, Joaquín Jeremías se encarga de decir en este capítulo que los samaritanos y los israelitas no solamente no tenían absolutamente nada que ver entre sí, sino que se odiaban a tal punto que, por ejemplo, cuando viajaban de Galilea a Jerusalén en alguna de las tres fiestas, que usted sabe que era obligación de los israelitas tener que viajar a Jerusalén por la Pascua, por la fiesta de los tabernáculos, eh, tenían que pasar de Galilea, no sé si se acuerda del mapa, y pasaban por Samaria. Y cuando pasaban por Samaria se gritaban de todo. Y no solamente los samaritanos, que podemos decir hoy los samaritanos que son clase baja, no, o sea, los judíos no se quedaban atrás, le respondían con todo. Había un odio nacionalista y de pureza entre ambas naciones, por decirlo de alguna forma, no sé si raza, entre ambas ramas del pueblo, eh, que, que también tuvo que haber pegado fuerte el hecho de que él tratara con samaritanos y que él en sus parábolas comparara y dijera que era mejor ser un samaritano preocupado por su prójimo que ser un fariseo que no se que deja pasar al herido en el camino. O sea, realmente debió haber pegado muy fuerte en el orgullo de los fariseos esa parábola. Realmente tuvo que haberles pateado. A nosotros, claro, a nosotros no, nosotros vimos la parábola del samaritano y hermano, sé, bueno, compasivo, y por ahí nos vamos por el lado más del buen. Y fíjese que decirle a un fariseo que es preferible ser un samaritano compasivo que ser un fariseo que no lo es, debió haberles pegado en su orgullo. Bueno, y finalmente dentro de este grupo encontramos a los enfermos. Y ya dentro de los enfermos tenemos lo que nosotros ya bien conocemos, por ejemplo, los leprosos, que esto una vez que se diagnosticaba la tal, tenían que separarse y avisar que ellos iban. Y si había un acercamiento muy pronunciado, el pueblo tenía todo el derecho de apedrearles. Los enfermos no podían entrar ni acercarse siquiera al patio de las mujeres. Compartían ubicación, ¿sabe con quiénes? Y con mucha suerte, con el patio de los gentiles. O sea, hasta ese punto eran, porque al final deducimos también de libros eh, de estos escritos talmúdicos, que bueno, si nacías enfermo, era porque castigo divino. Si te enfermabas era porque algo malo habrá hecho. Y por eso también esa pregunta es que está, por eso tan importante saber esta diapositiva, no hay que trabajarla más. Ya joder, vamos a hacer un estudio bíblico más. Hay que trabajarla más esta diapositiva. ¿Por qué? Porque imagínense los judíos que tenían después de siglos tratando de entender a Dios para no caer de nuevo en problemas como el del exilio babilónico, introspección judía, nunca se nos olvide eso, introspección judía y decir, oye, ¿por qué? Bueno, sabéis que lo enfermo por algo habrá sido, algo habrá hecho. ¿Y qué dice Jesús? Oye, no fue ni su padre ni su madre, sino para que la gloria de Dios sea demostrada. Entonces, realmente toda estas frases de Jesús que nosotros hemos escuchado durante años en las predicaciones en la iglesia y que le dan una correcta lectura. No estoy diciendo que sea una lectura incorrecta, sino que es una correcta lectura. Ahora pongámonos en la lectura de la época, o sea, ya la lectura correcta para aplicarla a nuestros días, pero ahora pongámonos en la lectura de la época. Y realmente nos damos cuenta de que Jesús vino a romper esquemas.
Así que lo siento, mis hermanos, pero esta diapositiva voy a trabajarla más. Y usted si quiere se conecta o no, pero esta hay que trabajarla. Lo siento. Lo siento, Mili, no me mire con esa cara. Si yo sé que iba a ser la última, pero esta hay que trabajarla más. Eso. ¿Ah? Bueno, la Yamili me acaba de regalar un miércoles más, así que denle la gracia a la Yamili. Ya. Mire, yo quería terminar con esto, porque les voy a regalar estas diapositivas. Pablo. Jesús es el centro de las Escrituras. De eso no hay duda. El Antiguo Testamento nos habla de Dios, su relación con el pueblo, pero prepara toda mentalidad del pueblo y de la humanidad para recibir a una persona, a Emmanuel, a Jesús, al Salvador. Y Él es el eje no solo del Nuevo Testamento, sino que de todas las Escrituras. Pero permítame hacer mi segundo comentario hereje del día, y permítame no restarle protagonismo a este personajote que hay dentro de las Escrituras, Pablo. Hechos, históricamente nosotros la conocemos como el libro que nos relata la formación de la iglesia, lo que, insisto, es correcto y es así. Nos habla de cómo se formó la iglesia. Pero a partir de Hechos 13, se centra en un solo personaje, en Pablo. A pesar de que Pedro y el resto de los apóstoles hicieron que el evangelio se divulgara por todo no solamente por el Imperio Romano, sino que en Egipto, en el norte de Egipto, y también en la lejana Asia, incluso llegando hasta la India, pero la Biblia no nos habla de eso. Nosotros conocemos estos datos por datos históricos que encontramos en otros escritos, pero la Biblia nos habla del ministerio de un apóstol que ni siquiera alcanzó a estar con Jesús en tierra. Nos habla de Pablo. ¿Y por qué quiero regalarle esta diapositiva? Porque, perdóneme por ser autorreferente, pero estoy comenzando a leer un libro que se llama El Evangelio de Pablo de John MacArthur y que habla de cómo este hombre defendió el Evangelio en todas sus cartas. Entonces, él hace una introducción en torno a Pablo, la que quiero compartir con ustedes. Pablo era único entre los apóstoles. A diferencia del resto de ellos, él nunca pasó tiempo con Cristo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. De hecho, no habría encajado, fíjese en esto, de hecho no habría encajado bien en el círculo de los 12 discípulos, pues ellos eran en su mayoría galileos corrientes y provincianos y carecían de cualquier credencial espiritual o habilidades académicas. Como contraste, Pablo, o más precisamente Saulo de Tarso, como era conocido en aquellos tiempos, era un rabino muy respetado. Aquí es para que nos hagamos una idea de cómo era Pablo. O sea, yo sé que quizá usted lo tenía más o menos en mente, pero yo lo sabía. O sea, yo sabía de que nosotros sabíamos de que Pablo era letrado. Pero John MacArthur lo dice con una elegancia que nos hace quizás hasta admirar las credenciales de Pablo y entender por qué efectivamente Dios lo eligió a él. Pablo era un rabino muy respetado, con buena educación formal, nacido en el seno de una familia de fariseos y con una amplia y detallada formación en las tradiciones ultraortodoxas de los fariseos, las más conservadoras. Era increíblemente cosmopolita, ciudadano romano, experimentado viajero, distinguido erudito legal que nació en Tarso, fue educado en Jerusalén a los pies del sabio Gamaliel. Esto, ojo con esto, porque después vamos a hablar de él para que usted vea que no era cualquier personaje Gamaliel. Y estaba lleno del celo porque era un hebreo de hebreos. No era cualquier personaje. Su currículum vitae siempre sobresalía por encima de cualquier otra persona. Saulo de Tarso nunca perdía en ninguna competición de logros intelectuales o académicos. Al respecto, él destaca en marcado contraste con todos los demás apóstoles. O sea, sin desmerecer a los otros apóstoles, obviamente sin hacerlo porque no estamos ni siquiera en la altura moral y espiritual para hacerlo. Pedro fue un grandísimo apóstol, el resto de los apóstoles fueron ejemplos a seguir, sin duda alguna, más aún para nosotros que somos como ellos, comunes y corrientes provincianos. Sin embargo, Pablo era todo lo contrario. ¿Quién era Gamaliel? El mentor de Saulo, Gamaliel,
que en las diapositivas anteriores lo hemos leído harto, solo que usted no sé si se ha dado cuenta de ello, porque Joaquín Jeremías habla mucho de los escritos del sabio el rabí Gamaliel. Bueno, ese es este. Cuando habla de Gamaliel y de Gilel, son los maestros de Saulo de Tarso. Fíjese qué dicen de Gamaliel. El mentor de Saulo, Gamaliel, era sin lugar a dudas el rabino más prestigioso e influyente en la Jerusalén de principios del primer siglo. Gamaliel era nieto del legendario Gilel el anciano, y nosotros hemos leído varios pasajes del Talmud escritos por Gilel. No nos hemos dado cuenta, ahora ya lo va a hacer. Cuando lo vuelva a releer las diapositivas anteriores, se va a dar cuenta ahora que Gilel, este era el abuelo de Gamaliel. Gilel era uno de los rabinos más doctos y citados que jamás ha existido en el judaísmo. Hechos 5:34 nos dice que Gamaliel era venerado de todo el pueblo. Claramente, él tenía una influencia tremenda en el Sanedrín. Como grupo, el Sanedrín de la época de Pablo y Jesús era notoriamente corrupto. Si no, acuérdese de la semana pasada, si eran peor que lo Al Capone. Y con frecuencia estaba motivado por mero interés político. Pero Gamaliel destaca, incluso en la narrativa del Nuevo Testamento, como un hombre docto, pacífico, cauto y básicamente honorable. Fíjese lo que dice la Mishnah. La Mishnah, un registro de la tradición oral hebrea escrito a los principios del siglo III, se refiere a él como Gamaliel el anciano y lo cita numerosas veces. Así es como lo conmemora la Mishnah. Cuando Rabán Gamaliel el anciano murió, la gloria de la ley cesó y murieron la pureza y la abstinencia. O sea, cuando dice que Pablo se aprendió a los pies de Gamaliel, no aprendió a los pies de cualquier personaje. Aprendió a los pies de aquel que cuando murió, la gloria de la ley cesó y murieron la pureza y la abstinencia. Fíjese, Gamaliel era cosa seria. Nieto del legendario Gilel. En todo el mundo no había un erudito más hebreo más venerado, y Saulo de Tarso recibió formación a sus pies. Por lo tanto, las credenciales académicas del apóstol eran impresionantes en todos los aspectos. Saulo de Tarso despreciaba cualquier desafío a las tradiciones de los fariseos. Cuando lo encontramos por primera vez en las Escrituras, él era un joven. Y esto es muy importante. Profundamente, que era un joven, eso es muy importante. Profundamente reacio a Cristo y tan hostil a la fe de los seguidores de Jesús que preside el apedreamiento del primer mártir cristiano, Esteban. Al dar su testimonio después, Pablo confesó: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Se acuerdan? Los principales sacerdotes, los sacerdotes jefes del Sanedrín. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El hecho de que él tuviera voto siendo joven y que tuviera voto en tales asuntos sugiere que era miembro del Sanedrín, o por lo menos era parte del tribunal designado por ellos para juzgar a los disidentes religiosos. Es decir, que probablemente Saulo de Tarso pertenecía al Sanedrín o estaba muy ligado a este, aún siendo joven, por sus credenciales. En raras ocasiones se designaba a hombres jóvenes para tales posiciones, pero Pablo era claramente un erudito precoz, que destacaba en su generación como celoso activista, trabajador preparado, dotado administrador y duro esbirro. Y probablemente también era un hábil político. Entonces no tiene que llamarnos la atención de por qué Dios lo eligió. Porque necesitaba a alguien como él. ¿Para qué? Si al final el resto de los apóstoles también se procuró expandir el evangelio, sí, pero que Saulo no solamente expandió el evangelio dentro del imperio romano, siendo el más poderoso de la época, sino que se preocupó de algo más, de defender el evangelio. Y para defender el evangelio necesitaba a Dios a alguien preparado. Y es aquí donde era importante la creencia de Pablo. Y estas diapositivas no las vamos a leer porque ya nos pasamos de la hora, pero sí se las voy a regalar. Un examen de las epístolas de Pablo. Prácticamente cada una de las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento defiende y aclara algún punto crucial de la doctrina pertinente al mensaje del Evangelio. Romanos
que es la carta favorita de cualquier persona que estudia a Pablo o sus evangelios. ¿Por qué? Porque el Romanos es la más poética desde mi punto de vista y en realidad es la más hermosa y completa. Es una discusión cuidadosamente ordenada de las doctrinas que constituyen el corazón mismo de la verdad del evangelio y está presentado en un bosquejo cuidadoso, lógico y ordenado. Fíjese cómo parte, cómo dice que todos somos pecadores, como todos somos descendientes de Adán, y de repente la justificación, y de repente empieza a hablar sobre vivir por el Espíritu, y la verdad es que está tan bien ordenadito el Evangelio Romano que es épico, y defender y presentar ese bosquejo probablemente no lo hubiera podido haber hecho otro apóstol si no hubiera sido alguien preparado como Pablo. En Primera de Corintios defiende el Evangelio contra diversas corrupciones, y en Segunda de Corintios responde a ataques de falsos maestros que atacaban el Evangelio. En Gálatas hay un argumento completo contra los falsos maestros, insistían en que los convertidos gentiles debían adherirse a la ley ceremonial del Antiguo Testamento para ser salvos, es decir, la circuncisión. En Efesios hay una sencilla repetición de los principios del Evangelio con énfasis en la verdad esencial que radica en el corazón del mensaje. La salvación es obra de Dios en su totalidad. Filipenses, si bien es una carta que habla principalmente del gozo, en el capítulo 3 incluye una dura advertencia acerca de perros, malos obreros y mutiladores de cuerpos. En Colosenses... ¿Ah? ¿Qué cosa? La epístola de Pablo a los Colosenses aborda sus intentos deliberados de hacer que el evangelio parezca complejo o ostentoso y defiende la simplicidad del evangelio. Cuando habla de esto es cuando se trata de filosofar en torno al evangelio. Y siempre filosofar lleva a cuestiones que no llevan a muchas cosas. De hecho, no hay cosas muy sanas cuando uno filosofa mucho sobre la vida. El evangelio es simple, más simple de lo que parece, sin embargo, muy difícil de llevar. Primera y segunda de Tesalonicenses es un potente elogio para la iglesia de Tesalónica debido al modo en que ellos habían aceptado rápidamente el evangelio desde el principio. Después usted lee completo los cuadros. En Timoteo y Tito son epístolas enviadas a pastores jóvenes. Y las epístolas a Timoteo y Tito están llenas de ruegos para esos dos jóvenes pastores a continuar el legado que Pablo había salvaguardado cuidadosamente, la verdad del Evangelio. Y de hecho a Tito, Pablo le escribe a Tito uno de los resúmenes que marca la casa del mensaje del Evangelio. Ahí usted lo lee, porque ya, insisto, nos pasamos con la hora. Y a Filemón, a pesar de que nosotros ya, nuestro pastor no ha, hemos oído de la historia de Onésimo y Filemón, sin embargo, aún en esta carta, que pareciera ser una simple petición de Pablo a Filemón en favor de Onésimo, Pablo se las ingenia para ilustrar de una manera muy real y práctica los principios de imputación y expiación vicaria. Dios necesitaba a alguien como Pablo. Ya. Eso, mis hermanos. La verdad, si se dio cuenta, terminé con Pablo porque pensaba terminar hoy día. Pero en realidad esa diapositiva de los pobres y los marginados creo que hay que trabajarla un poquito más. Ahí si usted quiere se conecta la otra semana, pero yo creo que es necesario trabajarla. ¿Dudas, consultas, quejas? ¿Nada? Ya. No. Gracias. Ya, vamos a orar para que todo esto pueda encontrar cabida en nuestras mentes para cuando leamos con nuestro corazón las Escrituras. ¿Ya? Padre Celestial, vamos a tu presencia para agradecerte por este momento tan especial, de poder aprender en torno de tu palabra, aprender en torno de lo que era tu contexto cuando tú enseñabas, poder darle una segunda lectura y una segunda interpretación a todos esos pasajes tan hermosos que hemos escuchado todos estos años. Insisto correctamente, pero gracias a ti
por estos momentos para poder darle una nueva visión y para poder darnos cuenta de que tú rompes esquemas. De que cuando para gente como los eunucos, como los samaritanos, como las mujeres, como los leprosos, como los recaudadores de impuestos, no había esperanza dentro de una sociedad tan cuadrada y esquematizada, tú rompes en escena para quebrar todos los esquemas. Y te damos muchas gracias porque ejemplo de ello ha sido tu presencia en nuestras vidas. Gracias por romper los esquemas de nuestra vida, Padre Celestial. Gracias por permitirnos cada día poder aprender de ti. Gracias por permitirnos cada día poder acercarnos a aprender de tu palabra. No porque seamos mejores, no porque queramos ser más cabezones que el resto, sino porque queremos aprender de ti. Es simplemente eso, si absolutamente no hay nada más. Queremos aprender de nuestro amado, queremos leer de nuestro amado como Él querría que fuera y poder hablarte. Ayúdanos a poder vivir tu palabra y la oración de una forma balanceada, poder escucharte y también poder hablarte. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a poder vivir sabiamente el Evangelio y ayúdanos a poder sabiamente también compartirlo. En esta hora te quiero pedir una oración muy especial en favor de nuestro pastor. Te pido que tú seas acompañándole, esté donde esté, y también guarda a toda la familia, Padre Celestial. Guarda tu iglesia, guárdanos a nosotros, guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones y ayúdanos y haznos aumentar este ánimo bendito de amar cada día más tu palabra. Te lo imploramos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya mis hermanos, que el Señor les bendiga. Chao, Esteban, gracias. Oh, estoy oscura. Nada. Oigan, la otra semana voy a hacer el último, ya, porque de verdad Ya. creo que hay que trabajarlo un poquito más. Ya, Ya, ahí gracias, nos vemos. gracias, gracias. Chau, Espérame. chau. No,